palabra al asambleísta Héctor Muñoz. Gracias, presidente, encargado de la sesión. Muy buenas tardes, colegas asambleístas. Un saludo cariñoso. Voy a ser súper concreto y puntual en estos temas. Esperado 2 años y 7 meses para poder analizar esta importante reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Y digo esto porque fui yo que en febrero del 2018 aproximadamente presenté justamente la reforma al error inexcusable. Y en esto sí quiero hacer un paréntesis y destacar el espíritu democrático de la presidenta de la Comisión de Justicia de ese entonces, la asambleísta Marcela Guiñaga, que más allá de tener diferencias abismales en lo conceptual y en lo ideológico, dio paso para que esta reforma sea conocida, sea tratada y hoy por hoy justamente estemos discutiendo su entrada en vigencia. Error inexcusable que, como fue concebido inicialmente en el Código Orgánico de la Función Judicial, fue la herramienta predilecta del anterior gobierno para amedrentar, perseguir, sancionar e inclusive destituir a los operadores de justicia cuando las sentencias o las resoluciones de carácter jurisdiccional no estaban de acuerdo con el criterio del presidente de ese entonces. ¿Y por qué digo que era esta herramienta predilecta? Porque si nosotros analizamos un poco la información que tenemos, es que por lo menos 3,000 servidores judiciales fueron destituidos aplicando la figura del error inexcusable, interpretada por el Consejo de la Judicatura como un error grave cometido por un juez que contraviene la ley y afecta los derechos de las partes, algo que sin lugar a dudas interfería en la justicia y no podíamos tener como ecuatorianos, como país, una independencia clara de las diferentes funciones del Estado. Inclusive el expresidente Correa lo decía públicamente, y abro comillas, decía: dirán que queremos meter la mano en las cortes. Y sí queremos meter las manos, pero para bien del pueblo ecuatoriano, decía. Me parece que nada más grotesco y primario de alguien que, más allá de saberse, digamos, ser el jefe del Ejecutivo, se creía el jefe de todas las funciones del Estado. Si bien es cierto, esta es una reforma que es indispensable y que tal cual como la propuse, lo que se refiere es un poco a dar una lógica a esta herramienta que sí existe en otras latitudes, en otras legislaciones, sobre todo de la región, y que lo que trata es que quien determine si existió o no el error inexcusable, el dolo o esta manifiesta negligencia sean los tribunales o los jueces superiores y no un órgano administrativo como es el Consejo de la Judicatura. Lo que le compete simplemente al Consejo de la Judicatura, y es como estamos dejando ahora en la reforma, es simplemente aplicar la sanción en el supuesto caso que un órgano jurisdiccional superior determine si es que existió o no el error inexcusable. Sin embargo, tuvimos que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este sentido y que un poco le conmine a la Asamblea a hacer su trabajo y que se trate esta reforma que, como le dije, lo presenté hace 2 años y 7 meses. Bien, el otro tema que quiero tratar, que es absolutamente puntual y un poco como ya lo dijo la asambleísta Lourdes Cuesta, que me llama la atención respecto al asunto de los notarios, en donde existen 3 posibilidades para votación. Fui justamente quien pidió en el seno de la comisión que este artículo sea tratado y sea votado de manera separada, porque sí existen algunas preocupaciones. Sin embargo, esa alternativa C o esa tercera alternativa no es como lo leyó la presidenta de la Comisión de Justicia actual. Ya tuvimos algunos inconvenientes cuando estábamos discutiendo el COIP, en donde se incorporaron textos que no se habían discutido en la comisión, y esto, la verdad, a mí también me llama la atención. Si nosotros verificamos el informe que fue aprobado por la comisión, en ningún momento habla de 18 años como máximo para que los notarios puedan ejercer su actividad. Lo que yo un poco explicaba en esto en la comisión y con lo que yo estoy de acuerdo es, y en función de lo que dice el artículo 200 de la Constitución, y en donde le escuchaba a la presidenta de la comisión diciendo que el espíritu del legislador
no era lo que mantiene hoy por hoy el texto del actual código de la función judicial. A mí me parece que lo importante de esto es saber justamente, como lo dijo el presidente de Notarios de Pichincha, cuál es la función que tienen los notarios. La función de los notarios justamente es la de asesorar a la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con los negocios jurídicos. A mí me parece que sería nefasto el tratar de impedir que sí, con concursos puedan optar para alguna otra notaría. Si bien es cierto, lo lógico sería que para un tema de reelección se sigan los parámetros que establezca la ley de rendimiento y de cumplimiento de sus acciones, y que puedan ser reelectos una sola vez en su misma notaría, y que después, si es que quieren optar por alguna otra, que esto sea público y abierto para que puedan optar. De lo contrario, yo me temo mucho de que esto se pueda prestar de nuevo para un botín político. No me gusta hablar sobre temas coyunturales cuando se trata de legislar. Sin embargo, me parece que es imperante hacer un análisis de lo que está pasando. Si es que funcionarios corruptos de este gobierno no tuvieron reparo alguno en repartir hospitales, que se escuche bien, hospitales, en donde esto ha sido terrible para enfrentar la pandemia que estamos viviendo, yo no sé qué puede pasar si es que se les prohíbe a los notarios que puedan optar por concursar a una diferente notaría. Esto me parece que sería catastrófico. Lo que va a pasar después es que seguramente parientes, hermanos, cuñados, esposos de asambleístas serán los que ocuparán los cargos en las notarías, y yo creo que esto es nefasto. Pido a los asambleístas que hagamos una reflexión necesaria sobre este punto, porque de nuevo, los notarios no son funcionarios públicos como cualquier otro. Es diferente el accionar, es indispensable la experiencia que tengan, el trato que tengan con sus usuarios o con sus clientes en muchos de los casos, y me parece que es indispensable que se analice a profundidad. Sin más, presidente, agradecerle y de nuevo un saludo cordial a todos los colegas asambleístas. Buenas tardes.